Y también en un día como hoy me acuerdo de la gran labor, no siempre bien ponderada, incluso caprichosamente estigmatizada por el System. Lucho Galende, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Camilo García y todo el equipo de Minutos Contados te saludan, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Camilo? ¿Qué decís, viejo? Saludos a todos ahí. Bueno, Lucho, me tocó en la parte de edición y revivir momentos, fragmentos de los 10 años del fallecimiento de Néstor. Me vi en aquel 678 donde yo estaba por irme justo y se ve que vos captaste que yo me estaba por ir y me tiraste la pelota. No me acordaba, che. Sí, yo justo me estaba yendo porque estuve ahí, viste, y llorando, escuchando los testimonios, y se ve que me leíste el ademán y al toque dijiste, Camilo, antes que te vayas, te escuchamos. Y bueno, fue para mí muy conmocionante por dentro. Lucho, bueno, primero reivindico la tarea de 678, vengan de a 1, de a 6 y de a 7 y de a 8. ¿Y cómo ves ahora que ha pasado el tiempo, que estamos en un gobierno tan difícil pero de tinte nacional y popular? ¿Cómo la ves? O sea, que el programa imprimió algo, ¿viste? En la historia de mucha gente, yo no tengo dudas, ¿no? Más allá de las discusiones que se pueda tener y toda la historia, ¿no? Pero me parece que ahí efectivamente quedó como un rastro, no solamente para aquellos que tienen, vamos a decir, una simpatía, sino para los que tienen una antipatía también. Esas son las dos cosas. De manera que esa condición de indeleble que tiene algunos de los aspectos que tocó 678, a mí me sigue pareciendo importante, ¿no? Y a la gente también, porque ese tipo de cosas no suelen ocurrir con la tele. Ese programa que vos estás citando, que viene a ser el que ocurrió hace 10 años, fue un programa totalmente improvisado, ¿viste? Yo no sabía ni quiénes iban a venir, nada. Nadie sabía quiénes iban a venir. Y eso fue efectivamente lo que ocurrió, que se hizo como una especie de primer velorio antes de que llegue el cuerpo de Néstor y que se haga la capilla ardiente en Casa de Gobierno y demás, ¿no? O sea que yo creo que tuvo ese valor, me parece, el programa. Y además había un valor plus, ¿viste? Había algo más ese día, ese domingo, que era que ese era el día del censo. Era el día... El censo es como la relación más intensa y más despojada que tiene un Estado con la sociedad civil. Porque se te mete dentro de tu casa, ¿viste? Te miran al baño, qué sé yo. ¿Estás ahí todavía? Sí, te escucho con suma atención. Ah, ok. O sea que estaba pasando algo del orden de la intimidad, ¿viste? También entre un Estado y una sociedad. Y además esto atacado y muy perturbado también por la derecha, que decía que en realidad el censo era un elemento de control para perseguir y todo eso, ¿no? Aún en ese clima se estaba llevando a cabo ese censo que fueron los grandes propaladores también de la noticia, ¿viste? En las escenas que se encontraron los censistas en las casas esa mañana, digamos, del domingo, fueron muy intensas, ¿no? Grupos familiares llorando y demás. O sea, evidentemente algo interesante pasó también respecto de la identidad nacional en ese momento, con la muerte de Néstor y con este gesto que te marco, Camilo, de la intimidad total que significa un censo en la relación de un Estado y una sociedad civil, ¿no? 678, que fue tan estigmatizado, todos los protagonistas de 678 han llevado su propio viacrucis con suerte disímil, pero en muchos casos han sido el objeto de falacias, de infamias, de un linchamiento mediático tribunero fenomenal. Y 678 se ha transformado también en C5N, en El Destape, en Somos Radio, en la 750, se ha reconvertido en las redes sociales con gente que hace sus propios racontos de información para desactivar o desarticular las mentiras del sistema. ¿Cuál es tu lectura que haces de esto que estoy diciendo? Sí, que así, porque en algún punto, viste, ese lenguaje que manejaba 678, inclusive más allá de las críticas o observaciones que se pueden hacer, todo lo que se quiera, ese lenguaje estaba como encriptado a la universidad, ¿viste? Donde todos en la universidad sí se leía la manipulación mediática como una de las características importantes
la hegemonía en el poder, ¿no? O sea que efectivamente ahí hubo, viste, como que se hubieran prendido las luces del escenario y se vieron los violines. Por supuesto que eso nos constituye en algún sentido, como vos lo estás sugiriendo, en gente imperdonable, ¿viste? ¿Cómo? En gente imperdonable, quiero decir, o sea, ese efecto que produjo el develamiento que hace 678 ofendió a mucha gente, ¿viste? Resulta que los comunicadores en general son muy narcisistas también, entonces se ofenden con mucha facilidad. Automáticamente uno dice algo. Se sintieron dañados, como que utilizaron los medios públicos para hacer campañas de difamación, cuando en realidad lo que estaban haciendo era señalando el comportamiento operativo de ciertos comunicadores. Sí, ahora ya está claro, ya lo tenemos todos muy en claro, ¿viste? Pero la verdad que sí, es como vos decís, fue muy duro, estuvimos todos sin trabajo, muy perseguidos por el macrismo, muy descartados, en líneas generales en una banquina total, ¿viste? Pero bueno, son así las cosas. A mí me parece que también tiene sus, qué sé yo, las cosas ocurren sencillamente, ¿viste? Y en ese momento pensarlo estaba muy bien, y ahora me gusta ver cómo efectivamente eso que era una forma de crítica, hoy se haya expandido tanto en otros medios y en otras personas, ¿viste? Como vos decías, redes sociales y demás que se encargan permanentemente del desmalezamiento del sentido, que era básicamente la propuesta que había en ese programa, ¿no? Qué linda terminología, te la copio, te hago un copy-paste total. Acá mis compañeros te preguntan, Lucho. Luciano, ¿cómo te va? Nelson Borges te saluda, buenas tardes. ¿Cómo estás, Nelson? ¿Qué decís? Muy bien. Ayer Cristina, publicó una carta, Sentimientos y Certezas, la verdad que bastante certera con todo lo que dice, y en una de las certezas, que es la segunda, habla de las excusas, de las formas que tuvieron que pasar un segundo guión y cómo van guionando. Por ahí yo lo centro en los medios hegemónicos porque es lo que uno trabaja y lo que les gusta también, pero cómo van guionando para tratar de boicotear un trabajo o tirarlo abajo. ¿Crees que puede ser muy certero este guión, esta tratada de ensuciar lo que se hace, o la gente sola se va dando cuenta y saca conclusiones? Mira, yo apuesto a la inteligencia de los pueblos en general. Yo no creo, bueno, de hecho se vio el 17 de octubre, una gran inteligencia para resolver un festejo en el medio de las pedradas, ¿no? También esas pedradas del sentido estoy hablando. O sea que yo en eso no, estoy muy en contra de, por ejemplo, del libro tan emblemático que escribió Sarlo sobre el 2010, en donde básicamente ve una sociedad que se comporta como una manada inconsciente, irracional, que sigue a un líder manipulador y se somete a esos mandatos porque le administran el espíritu, ¿no? Eso es un poco la mirada que la derecha tiene siempre sobre los movimientos populares. Y la verdad que yo no creo que sea así, o sea, inclusive estamos ya en una etapa muy parecida a la indicación respecto de la pandemia, como de ejecución individual, digamos, ¿no? Personal, de esos descubrimientos, de esas revelaciones, de esos descreimientos que hay sobre los discursos hegemónicos y demás, y discursos que están, por supuesto, que articulados en función de conservar intereses y toda esa historia. Yo no, o sea, lo que pienso en ese sentido de la derecha es que bueno, quedó desnudada, ¿viste? Entonces cuando quedan desnudados, estos tipos se enojan mucho, que es lo que le pasa a Echeverri, lo que le pasa a Macri, lo que le pasa a muchos sectores de la derecha que están muy acostumbrados a la opacidad, ¿viste? Al movimiento en la opacidad, en la sombra, y además no están acostumbrados a ningún tipo de cuestionamiento, ¿viste? Lucho, pero en ese lo que vos estás diciendo, digo, no hace falta un poco más de participación de este lado, de la gente de este lado, digo, porque los medios están como todos de la derecha, que están todos los medios con muchos programas que van en contra, pero no hace falta un poco más de participación, un 678, por ejemplo, o con otro nombre, como quieras. Sí, por supuesto que yo creo, pero está dando vueltas también, ¿viste? O sea, a lo mejor no hace falta buscar los formatos que había. Ayer Cristina dice una cosa muy interesante en la carta,
cuando propone el gran acuerdo para esquivarle al bimonetarismo, digamos, histórico, además de nombrar a los sectores políticos, empresarios, nombra a los medios de comunicación como un actor importante en la construcción de un sentido que sea el de construir un país que sea para todos, digamos, ¿no? Y para todas. O sea que yo creo que ahí efectivamente hay desde que este gobierno es gobierno, hay una especie de buena intención sobre la relación con los medios de comunicación, como si en realidad lo que hubiera que hacer es una especie de pedagogía permanente, explicando y volviendo a explicar y tratando de desengancharse de las operaciones que acusan de determinada cosa, ¿viste? Eso es un poco lo que se ve en Alberto y en algunos cuadros del Ejecutivo. Después, en términos de comunicación masiva, con los medios públicos, este gobierno no hizo nada, ¿viste? En general. O sea, yo creo que acomodaron un poco los libros, ¿viste? Acomodaron un poco así las cositas y ya, y siguieron con un proyecto de comunicación estatal, digamos, laxa, que no, educacional. Sí, yo creo que es pedagógica, sí, tiene una cosa, mirá, vení que te voy a explicar la verdad, y a lo mejor hay gente, viste, yo encuentro que hay una derecha que no quiere escuchar la verdad, o sea que está más dispuesta a afiliarse a una verdad que inclusive puede ser inverosímil, digamos, ¿no? Como que Cristina es quien está operando en el mundo Echeverri, qué sé yo, o sea, crean cualquier tipo de mentira. Entonces, yo creo que un poco pasa eso, siempre pasó, que esos dispositivos de sentido tienen patas cortas y se van cayendo de a poquito, como se cayó el macrismo, como se cayó Janine Áñez, como se cayó Piñera, digamos, como van cayendo algunas cosas de la derecha tradicional y van entrando en una especie de desesperación que se está viendo, ¿viste? Porque hay procesos populares que no se pueden frenar, ni siquiera con un golpe de Estado como el que planteó la OEA el año pasado con Bolivia, ¿viste? Es inocultable. El 80% de ese país pertenece a un perfil ideológico, digamos, que por supuesto enoja mucho al 20% que ha administrado durante los 200 años de independencia que tiene ese país, ha administrado todo lo que quiso, ¿viste? Han puesto o han tenido un presidente que hablaba con acento norteamericano, ¿viste? O sea que en un punto a mí lo que me parece interesante es que lo que está ocurriendo en este momento es como un momento de buenas intenciones en la comunicación, que eso es un capital que le pertenece o nos pertenece a aquellos que pensamos que la comunicación es un proceso en el cual hay que tratar de humanizar al que está del otro lado y tratar de dar una perspectiva de ese lugar, y hay otros que están sencillamente golpeando, inventando, diciendo barbaridades, ¿viste? Y sobre eso no queda otra cosa que esa mirada o esa responsabilidad individual para poder criticar. O sea, quiero decir, hay que nutrir nuestra sociedad tiene que estar nutrida de herramientas para poder desarticular aquello que le están vendiendo permanentemente como si fuera la verdad, ¿viste? Y no lo es. Entonces, mientras los comunicadores trabajemos sobre la construcción de ese arsenal que pueda responder a estas manipulaciones, yo creo que la cosa puede ser interesante, ¿viste? Y no va a ser de un día para el otro, son cosas que van despacio, son transformaciones que llevan mucho tiempo. Estamos hablando con Lucho Galende. Lucho, Rodrigo Pozo te habla. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué haces? Quería preguntarte, estamos hablando de la comunicación, específicamente sobre el blindaje mediático, que es una herramienta que a veces no se ve ahí tan explícitamente. Concretamente sobre la Reta, por ejemplo, o Vidal en el caso del gobierno provincial que pasó. Sí, es una estrategia más, ¿viste? O sea, esto que se llama blindaje mediático es básicamente no tocar a nadie que tenga estas posiciones ideológicas, ¿viste? Siempre existió, no es ninguna novedad, está por ahí probablemente ahora mucho más, parece una porno, ¿viste? Está todo muy explícito, hay una especie de despojo, ¿viste? De parte de la derecha. Se ven las marchas también, ¿no? Como hay una especie de locura también que los asiste, ¿no? Yo creo que
el blindaje existió siempre. Para mí lo que debería haber en realidad es una convocatoria a la racionalidad, ¿viste? Eso sería mucho más interesante, que la gente esté pensando en este momento en vez de estar como se ve a la derecha, desesperada, humillando, maltratando, puteando, incumpliendo. O sea, se comportan como si no hubiera marco republicano, vamos a decirlo así, y en el medio están promulgando el marco republicano. Entonces, cuando hay conductas así tan psicopáticas de parte de sectores políticos y sociales y económicos y demás, bueno, no hay mucho para hacer, ¿viste? Yo prefiero ahí balconear. A esta altura del partido, una de las cosas importantes que aprendí en estos años de tanta humillación, tanto ataque, te diría tanto hambre también, y, o sea, tanto malestar económico. Una de las cosas que yo reflexioné, por lo menos conmigo mismo, es eso, ¿viste? Es que prefiero mucho más en este momento la audacia que la osadía, ¿viste? La audacia implica, o la valentía. La valentía implica, digamos, estar más o menos preparado para lo que viene, y la osadía medio que uno va ahí al tanteo de las cosas. Entonces yo apelo mucho a esa construcción racional, ¿viste? Al margen de que somos un pueblo que nos queremos por naturaleza, digamos, hay muchos de nosotros que tenemos esa naturaleza fiestera, amable, querible, conversable. Los argentinos somos mucho más lindos de lo que nos están diciendo, porque estos tipos que no les gusta son unos amargados, ¿viste? Son unos tristes. En este momento ser de derecha debe ser una cosa muy triste, tío. Estamos hablando con Lucho Galende. ¿Sabés que muchos mensajes llegan, Lucho? Alguien dice, Marce Delta dice, bueno, gran programa, grande Lucho Galende, siempre fieles a 678, los extrañamos. Abrazo grande, y qué impecable el concepto de Lucho de desmalezamiento del sentido. Espectacular, sí, yo también lo noté. Desmalezar el sentido es excelente. Buenas tardes, compañeros. Extraña 678. Aprendí a leer y a ver a los medios de otro lugar gracias al programa. Hasta ese momento pensaba que un diario era solo eso, un diario. Aparte me dio un montón de amigos y compañeros del muro del programa con los cuales seguimos hablando. Liliana de Boedo, día de tristeza, pero a la vez recordar todo lo lindo que era. El mejor presidente que vi en mis 47 años, Darío Colia, el ciclista de Versalles, muchas gracias. Camilo, estabas en 678 el día del programa ese, te vi, qué tristeza. Néstor, bien presente en mi corazón. Gisela de La Plata, también estuve el 27 de octubre del 2015, es decir, en ya la salida del gobierno, en el final del gobierno de Cristina, con la suerte echada. Creo que faltaban las elecciones de las finales, habían pasado las PASO, si mal no recuerdo, o no, faltaba el balotaje, ¿puede ser? O sea, no me acuerdo, porque yo me fui en el 2012 del programa. Claro, sí, yo dejé en el 2012, la dejé del programa. Fui al último programa en el 2015, pero después no anduve por esa pava, así que no te puedo decir si estuviste o no, porque no. ¿Y se encuentran, tienen algún grupo de WhatsApp de los ex 678? Recuerdo Hernando Barón, sí, somos muy amigos. Sí. ¿Tienen un grupo de WhatsApp? Yo de hecho trabajo con Mariana Moyano, con Barragán, Eduardo Moca, soy muy amigo de Nora Beira, de Sandra Russo, de Orlando, que pobre está en una situación personal delicada, así que les mando un gran abrazo. No, sí, somos con Cintia García también, que está algo de salud, Orlando. Sí, bueno, son temas personales, bien. Pero la verdad es que sí, tenemos muy buena relación, porque en algún sentido tenemos también un padecimiento juntos, ¿viste? No solamente un recuerdo bello de lo que pasó en esos años, que eran muy importantes, muy intensos, ¿viste? Sino que hay una verdadera, yo me animaría a decir hermandad, ¿viste? No tiene nada que ver con lo que le pasa a estos soretes que se están espiando entre ellos, ¿viste? Que se pasan informes de inteligencia, o sea, toda esa mierda que vemos hoy como el periodismo. Ninguno de nosotros pertenece a esa visión, ¿viste? Y la verdad es que somos gente que se respeta y que cada tanto nos juntamos a morfar, discutimos, nos emborrachamos, nos tiramos pedazos de pan, nos damos un abrazo, lo que sea, digamos.
Tenemos todo realmente bien cocinado y bien resuelto, y por suerte yo insisto con eso, no es una chicana, pero yo nunca tuve un llamado de un juez para ver si mis colegas o mis amigos me estaban espiando o no. Y esa es la diferencia, ¿viste? La diferencia entre ser un sorete y... Mira, hablando de sorete, hay una cosa que hoy recordaba del programa ese, que es, viste que había, Camilo, una cantidad de gente importante que había venido, qué sé yo, sí. La primera línea de la cultura, para decirlo de algún modo. Yo no sabía por dónde empezar, ¿viste? De hecho, yo me acuerdo que dije, bueno, esto es otra cosa, este lugar no es un estudio de televisión, así que hable el que quiera. Y la palabra se iba danzando, digamos, entre cada una de las personas, con mucha armonía, ¿viste? No estaba la cosa de la prepotencia, del codear al otro para hablar, ¿viste? No estaba todo eso. Ahora, la única persona que a mí me pidió la palabra en ese lugar, la única persona que insistentemente, porque yo la dejé pasar varias veces, hasta que no pude más, fue María Julia Oliván, que además se encargó después de decir que ahí había habido en realidad un festejo con sanguchitos y que no había clima. Y además hizo una intervención absolutamente desagradable, hablando del periodismo independiente como el gran valor, ¿viste? Y por supuesto que cuando aplaudimos todos al final del programa, ella no aplaudió y se fue, pero ahí también hay que entender algo, ¿viste? Que es, no todos somos iguales frente a los acontecimientos, ¿no? Hay gente que se pone miserable y hay gente que se pone generosa. Entonces yo pertenezco a lo generoso, al mundo de la generosidad que vi ahí, en donde, qué sé yo, Horacio González, para mí uno de los grandes intelectuales en Argentina, ni siquiera opinó, digamos, ¿no? Pues no hubo tiempo para ello. O sea que esto que estoy marcando como una anécdota también da cuenta de lo que se venía. De ese punto, ¿no? Sí, de la miserabilidad como respuesta, ¿viste? Lucho, yo te agradezco mucho porque yo me estaba por ir ese día y no sabía ni qué decir, y creo que fui encontrando algo que decir en ese momento. Me lo escuché y traté de recordármelo todos estos años, así que te mando un abrazo grande, los quiero mucho a 678, los bancos, hicieron un buen trabajo y no fue siempre reconocido como tal. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande y ojalá sea una semilla que se convierta en flores rápidamente. Gracias, Lucho. Ha pasado Lucho Galende, de 678. Recuerdo un viaje que hice cortito, lo cuento, a la provincia de Misiones, a conocer las cataratas en auto, y trataba de llegar a alguna localidad a la hora del programa para no perderme 678. Minutos contados, el repaso veloz de una jornada feroz.